Un cordial saludo para todos ustedes, los televidentes de este canal, de aquí del municipio del Santuario. De aquí desde la parroquia de San Judas Tadeo les habla el Padre Ubaldo, y qué rico poder nuevamente dirigirme a ustedes con algunas palabras, con algún mensaje, compartir con ustedes algún pensamiento y poder llegar también a acompañarlos desde aquí espiritualmente con algunas palabras que fortalezcan su vida cristiana y que nos permitan a todos poder ir caminando, ir creciendo, ir fortaleciendo nuestra fe. Sean pues bienvenidos. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos regale su luz maravillosa e inunde en cada uno de nuestros corazones ese deseo de Dios. Y por eso vamos a abrirle este corazón, vamos a abrirle nuestra vida al Señor y dejémonos tocar por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestros hogares, que bendiga todas nuestras familias, que bendiga todos los esposos, que bendiga todas las personas que de una u otra forma se disponen a hacer sus labores cotidianas y ante todo pues que tienen un deseo muy grande de perfección, de santidad, de buscar siempre las cosas de Dios. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, donde no haya injuria, porque tú nos das la comprensión. Que no haya amargura, porque tú siempre nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono, porque tú siempre estás con nosotros. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor de familia, con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos para educarlos bien y para orientarlos bien por tu camino. Que hagamos del amor un motivo para amarte cada día más. Que demos lo mejor de nosotros para que podamos ser felices allí en el hogar. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora el texto del Evangelio de San Lucas. Está tomado en el capítulo 8, versículo 11. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Lo que en buena tierra son los que después de haber oído, conservan la palabra con un corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos de esta querida comunidad del Santuario, quisiera dirigirme a todos ustedes y compartir algunos pensamientos a la luz del texto que hemos escuchado, donde se nos invita a producir frutos abundantes. Necesitamos cosechar, pero necesitamos producir. Y por eso
ustedes se han dado cuenta que el texto del Evangelio empieza a hablarnos de una semilla que ha caído en un terreno, es decir, una semilla que se ha sembrado en un corazón, pero que debemos empezar a mirar qué clase de corazón es, qué clase de terreno es. Porque a veces a uno se le pregunta en la vida cristiana, bueno, no estamos trabajando, no estamos construyendo, no estamos edificando en esto o lo otro. No, sí, se está trabajando y estamos haciendo mucho. Pero a veces no siempre lo que uno siembra cae en un buen corazón. Entonces, por eso la pregunta de hoy es, ¿qué corazón eres tú? ¿Qué terreno eres tú? Si eres un terreno apto para que la semilla crezca y dé fruto abundante, o si eres un corazón en los que hay inquietudes, dudas, hay una cantidad de cosas en las que de pronto la semilla cae y tiende a ahogarse, a desaparecer y no hayan frutos. O puede ser un corazón en los cuales, como dice la palabra, también hay corazones áridos en donde la palabra o la semilla puede caer y no puede fecundar, no puede echar raíces. Vamos a mirar entonces los fantasmas, si así los podemos llamar, del mundo moderno o de nuestra cultura o de nuestro ambiente. Dentro de esos fantasmas podemos enfocarlos con el tema la cultura de la vida. Pensar en la cultura de la vida. Y dentro de esta cultura de la vida, empezar primero por lo que ya dije, el corazón de piedra. Es decir, ese corazón que no da fruto. Ese corazón que no produce nada. Ese corazón estéril, ese corazón árido. Y podríamos decir un corazón insensible, que no se duele por ningún problema, por ninguna situación del hermano, del prójimo. Un corazón que no produce nada. Un corazón de una tierra totalmente árida, infecunda. Y entonces es así cuando yo empiezo a mirar esta realidad de mi propia vida, de cara frente al Evangelio que hemos escuchado y de cara frente a las exigencias de Jesús, cuando yo me encuentro con mi propia realidad. Y cuando me encuentro con mi propia realidad, entonces descubro mis miserias y empiezo a huir, y empiezo a esconder, y empiezo seguramente a ir tratando de ocultar muchas de las cosas de mi propia vida que los demás no saben ni conocen de mí. Es entonces importante, para que entremos en esta temática de la cultura de la vida, descubrir nuestra propia realidad de cara frente a Dios. Y la invitación es para mí y para cada uno de ustedes. Ábrale en esa vida transparente al Señor. Que en tu vida no hayan allí nada que ocultar. Que en tu vida no hayan allí secretos. Que tu vida sea una vida de transparencia, de pureza y de verdad frente a Dios, frente a la iglesia, frente a la sociedad, frente a sí mismo, frente al mundo en que vivimos. Y por eso quiero invitarlos en primer lugar para que pensemos en el primer punto de esta cultura de la vida, pero que lo podemos llamar como el primer fantasma, porque hay muchos fantasmas. El primer fantasma es que nos encontramos frente a una sociedad deshumanizada. Deshumanizada. Cuando hablamos de una sociedad deshumanizada, estamos mirando hacia adentro. Es decir, me estoy mirando a sí mismo. Y entonces, por lo tanto, estoy hablando de una persona egoísta. Estoy hablando de un ser humano encerrado en sí mismo. Y estaría hablando de una sociedad animalizada. Oiga esa expresión, animalizada. Y esta expresión surge a partir de la reflexión que vemos cuando encontramos el comportamiento del ser humano. Un comportamiento inadecuado, un derroche de vida, un malgaste de talentos. Y cuando vamos mirando que esos comportamientos nuestros, cuando vamos mirando esas actitudes nuestras, vamos descubriendo entonces que no estamos haciendo lo correcto y que no estamos haciendo lo adecuado en vistas de una sociedad bien. La persona, entonces, cuando hablamos de una sociedad deshumanizada,
estamos indicando una persona en la que primero piensa en su conducta y luego en la sociedad. Aquí la persona tiene que darse cuenta que primero está su conducta y que a partir de su comportamiento se va gestando una auténtica y verdadera sociedad. Yo no puedo pensar primero en la sociedad, yo tengo que pensar en mí y desde mí empezar a darme cuenta de esos valores, de ese comportamiento con el que yo puedo aportar para hacer una sociedad más justa, una sociedad grata, una sociedad agradable, una sociedad en la que podamos vivir en paz, reconciliados, una sociedad en la que podamos vivir unidos en el amor los unos para con los otros. Surge como fruto de esta sociedad deshumanizada una sociedad guiada, conducida, orientada, una sociedad que se está dejando guiar primero por el capricho y no tanto por la razón. Y creo que cuando uno empieza a mirar el comportamiento de ciertas personas, uno ve que somos más bien caprichosos y que cada uno actúa pensando más bien en su propio capricho, como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me interesa, como son mis ideales, como son mis cosas. A mí no me interesa razonar si esto que estoy queriendo, si esto que estoy haciendo afecta o no a las personas de mi entorno. A mí no me importa eso, a mí lo que me interesa es que a mí esto me gusta, que a mí esto me place, que esta es mi manera de ser, que esta es mi manera de pensar, que esta es mi forma de actuar y punto. No me interesa si el otro sufre, si al otro lo afecta o no lo afecta esa manera de comportarse o esa manera de actuar mía. Pero es importante pensar en eso, que una sociedad deshumanizada empieza primero a dejarse guiar por el capricho. Luego viene esa parte del sentimentalismo. Y cuando le ponemos ese sentimentalismo a las cosas, entonces a veces también nos volvemos como esas personas permisivas. Y de pronto tal vez con ese sentimentalismo nos volvemos sensibles ante cualquier cosa y con facilidad podemos ceder. Y a veces también toca como uno ser un poco disciplinado, organizado. Y a veces no se puede actuar únicamente por esa palabra del sentimentalismo. Es que qué pesar, qué pobrecito, que qué lástima. A veces hay que pensar, a veces hay que actuar y a veces hay que usar la razón. Y no siempre a veces hay que usar la razón, complementada desde la fe para hacer que todas estas cosas sean fecundas y produzcan frutos abundantes para la sociedad, en la iglesia y en nuestras familias. Luego, como fruto de esa sociedad deshumanizada, estamos hablando de una sociedad que también está guiada por la comodidad. Esa comodidad nos está matando. Muy bueno tener la comodidad. Y gracias a Dios, gracias al mundo moderno, gracias a la tecnología, gracias a todas estas cosas, las cosas son mucho más fáciles, más ágiles y podemos adquirir con mayor facilidad las cosas. Pero esta comodidad a la vez nos lleva también a veces como a ser irresponsables. Y fruto de esa irresponsabilidad es que vamos viendo ciertas falencias. La falta de compromiso en el estudio, la falta de compromiso en el trabajo, la falta de compromiso en la vida eclesial. ¿Por qué? Porque como todo está a la mano, porque como todo es tan fácil y como todo lo podemos lograr, entonces el esfuerzo humano, la lucha, el sacrificio, la entrega, la donación, todo eso, entonces va quedando a un segundo plano. Y qué importante es volver a recuperar esa capacidad del sacrificio, de la abnegación, de la entrega, de la lucha, del esfuerzo y del trabajo permanente. No más esta semana, en estos días estaban hablando de que las bibliotecas ya se están quedando sin libros, porque ya nadie va a leer un libro. Porque ya ahora en el internet usted se mete allí y averigua cualquier autor, cualquier bibliografía, cualquier pensamiento de cualquier filósofo, cualquier libro se puede leer y no es sino meterse allí con un mouse y entra y corta y pega y listo y ya.
pero se está acabando esa capacidad de contemplar, de leer, de meditar, de profundizar, porque todo lo tenemos fácil. Qué importante es no acostumbrarnos a lo fácil. Qué importante es no acostumbrarnos a la comodidad para poder hacer que nuestra vida se haga fecunda con nuestra propia entrega, con nuestra propia donación. Es luego entonces pensar también, dejar que las cosas vayan funcionando, vayan caminando. Recordemos que el tigre no puede dejar de serlo. Y a veces queremos que las cosas cambien y que hayan cosas que verdaderamente cambien. Porque si no, un tigre, por ejemplo, no se le puede olvidar que es un animal feroz, carnívoro. A veces nosotros los seres humanos se nos olvida que somos seres humanos y actuamos animalizándonos y cometemos atroces, muchas cosas horribles que desmeritan y que uno podría decir desfiguran la forma de ser nuestra de hijos de Dios. Y actuamos con una manera a veces tan irracional, con una brusquedad, y a veces actuamos con un maltrato verbal, psicológico, y con algunas formas atacamos la creación, la naturaleza, maltratamos y acabamos con las cosas creadas por Dios, incluso con los mismos animalitos. Y todo esto nos está llevando a que el hombre cambia muy fácil. Y ya por eso lo dije, el tigre no puede olvidársele que es un tigre y actúa como tigre. Usted y yo no se nos puede olvidar que somos humanos y que tenemos un corazón sensible y que somos hijos de Dios y que debemos actuar a la altura de los hijos de Dios. Absolutamente debe ir en nosotros cero de esas actitudes que nos llevan a ser una sociedad animalizada. No podemos seguir actuando ni seguirnos comportando como han habido muchas personas que han actuado de una manera irracional y de una manera atroz, acabando y destruyendo no solamente con su propia vida, sino con la paz y la vida de los demás. Hay que empezar entonces a actuar con corazón firme y como verdaderos hijos de Dios. No se nos olvide que ese es uno de los grandes fantasmas, una sociedad deshumanizada que se está dejando guiar por esta cantidad de cosas. En segundo lugar, es muy importante pensar que estamos como fruto de esa sociedad también una sociedad permisiva. Ya lo decían algunos estudiosos en estos días que somos demasiado permisivos. Y sobre todo esto va mucho para los padres de familia. Cuando el papá y la mamá son demasiado permisivos con sus hijos, eso es una muestra de que está faltando autoridad. Porque entonces ya no va a haber allí autoridad, ni en el papá ni en la mamá, porque son demasiado permisivos. Los tiempos van cambiando y seguramente muy rápido. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba mucho más pequeño, un sardino, me decía, mi mamá me colocaba allí un plato y ella me decía, mire, esto es lo que hay de almuerzo. Y seguramente si a mí no me gustaba me ponía bravo y lo dejaba ahí un rato, pero después, ¿qué tenía que hacer? Ir a comerme esa sopita o ese plato que me habían colocado. Pero hoy no. Hoy la mamá va y le ofrece al muchachito, vea el desayuno o vea el almuerzo. El muchachito, eso no me gusta. Y entonces la mamá ahí mismo, entonces mi hijo, ¿qué le hago? ¿Quiere esto? ¿Quiere lo otro? Mi hijo, ¿por qué no quiere venir al comedor? Venga, pues yo voy y se lo llevo hasta la cama. Somos demasiado permisivos. Y entonces eso está mostrando que se nos va perdiendo la autoridad. Y hoy no es ajeno a mirar que los niños, ya desde muy pequeñitos, son los que mandan en la casa. Ya no es el papá y la mamá, son los niños los que están mandando, son los jóvenes los que mandan. ¿Por qué? Porque papá y mamá han ido cediendo terreno y han ido perdiendo autoridad, no solamente por ser permisivos, sino porque muchas veces no se ponen de acuerdo para tomar determinaciones en la decisión de un permiso o no para uno de sus hijos. Ojo, una sociedad permisiva. Y entonces esto nos muestra que esta sociedad permisiva nos está indicando que es una sociedad donde la inteligencia del ser humano se está dejando orientar por los impulsos humanos. Solamente nos movemos por impulsos.
Y de ahí la falta de compromiso. Son unos arrebatos, unos impulsos, unos arranques, podríamos decirlos así, como de unos chisponazos, de querer hacer algo, pero a la vez nos vamos quedando. Ojo, y el evangelio que escuchábamos ahora al inicio nos hablaba de la necesidad de dar fruto, pero decía que para dar fruto es necesario la perseverancia. No podemos vivir de chisponazos, de impulsos, de arrebatos, de momentos. Tenemos que aprender a ser perseverantes. Ya nos dice la misma palabra del Señor: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es así entonces como podríamos entrar a mirar todos esos principios éticos, inmutables, que no pueden cambiar. Y aquí en esta sociedad permisiva es muy importante darnos cuenta de toda esta problemática que se nos está viniendo encima. Todas estas manifestaciones donde se reclaman derechos, el derecho al matrimonio, que entre gays, homosexuales o lesbianas, que el derecho a adoptar hijos. Seguramente que todos tenemos esos derechos para reclamar, pero fíjense que hay una cosa muy importante. Hay principios y hay cosas que en la vida no se pueden cambiar. Yo no sé por qué cuando se presentan este tipo de situaciones, lo primero es irse en contra de la iglesia, como si la iglesia fuera el enemigo número uno de todos nosotros. Y entonces es la iglesia la que no deja, y es la iglesia la que no sé qué, y son los curas los que no sé qué, etcétera, y nos están poniendo y nos dejan progresar. Lo que pasa es que por eso estoy diciendo, no podemos ser permisivos. Permisivo quiere decir permitir todo, y no podemos. ¿Por qué entonces, desde que yo me conozco desde muy niño, que empezaba a leer y que empezaba a sumar, y seguramente muchos de ustedes también, se han dado cuenta que 2 más 2 es 4? Y hoy todavía 2 más 2 es 4. ¿O hay alguno de ustedes, televidentes, que en este momento me digan que 2 más 2 da 28? ¿O que 2 más 2 da 37? ¿O que 2 más 2 da 45? Eso no se puede cambiar. Y hasta ahora no ha habido una norma que diga que 2 más 2 da eso. 2 más 2 es 4 y sigue siendo 4, y eso nadie lo va a cambiar. Entonces, ¿por qué si hay principios éticos y morales que nos permiten orientar y reorganizar la vida, eso sí los tenemos que cambiar? Porque usted lo está diciendo, y porque yo tengo que ser permisivo y permitirle eso. Ahí es donde nos tenemos que poner las pilas y darnos cuenta que hay cosas que en la vida no se pueden cambiar. Aunque nos guste, aunque no nos suene, aunque estemos reclamando otras cosas, aunque queramos entrar en ese mundo moderno, aunque queramos, hay cosas, normas y leyes que no se pueden cambiar. Y esto suena como maluco y a muchos no nos va a gustar y dirá que no, que hay formas de manejar esto de otra forma, que no sé qué, que para eso existen no sé qué vainas. No, hay cosas que no se pueden cambiar. Y por eso Jesús fue muy claro: al pan pan y al vino vino. Hay cosas que se pueden manejar, hay cosas que se pueden discutir, hay cosas que se pueden reorganizar, pero hay cosas que no se pueden tocar y hay que dejarlas porque así como son, son y siempre lo serán. Y esto va a ser muy difícil porque a muchos de nosotros no nos va a gustar y no va a ser fácil entrar en esa dinámica. Pero bueno, esa es la actitud. Entonces, esa negación de la trascendencia de las leyes son las que a nosotros muchas veces también nos dejan allí, enfrascados en esta sociedad permisiva. Y entonces lo moral, buscar la plenitud del hombre al margen de esas leyes. Entonces yo quiero realizarme y yo quiero llegar a tener grandes ideales, pero lo quiero a partir de estas leyes que se están creando. Una ley que le permita allí a 2 hombres o a 2 mujeres adoptar un hijo, formar supuestamente un hogar, una familia, que seguramente a lo mejor que sí. Pero miren ustedes qué importante con respecto a todas estas cosas, qué interesante es pensar, reflexionar desde lo profundo del corazón, sin ser egoístas, pensando en nosotros, pero hay que pensar también en aquellos efectos secundarios que pueden suceder en las demás personas. Es entonces cuando hablamos de esa sociedad permisiva, cuando se habla de que todo parte de la decisión de cada uno de nosotros o de la decisión del sujeto.
Ahí se toca el tema de la conciencia recta, donde tenemos que aprender a distinguir cada uno esto del bien y del mal. Tenemos que aprender a diferenciar de esa sociedad permisiva todas esas leyes morales que las vamos viendo como una represión. Y creo que allí es donde está un punto interesante. Muchas personas hoy ven la norma moral, ven la ley de Dios como una represión. Una iglesia que incomoda, una iglesia que fastidia, una iglesia que nos quiere como vendar los ojos, una iglesia que nos quiere como tapar el sol con un dedo. En fin, esa es la sociedad permisiva. Y entonces viene una pregunta que siempre uno encuentra como respuesta, o mejor, que no encuentra como una respuesta, y es que los muchachos de hoy, las personas de hoy, le dicen a uno, ¿y qué tiene de malo? Y eso como que incomoda. Cuando uno les dice algo y dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo me tome una cerveza? ¿Qué tiene de malo que yo utilice un condón? ¿Qué tiene de malo que yo me vaya con unos amigos, unas amigas a rumbear? ¿Qué tiene de malo que yo me quede con las amigas por allá en la calle hasta las 12 de la noche? ¿Qué tiene de malo que yo me vaya para el río? Y etcétera. Y la respuesta es, o mejor el interrogante que hacen cuando uno hace un reclamo es, ¿y qué tiene de malo? Esas son las palabras que surgen de una sociedad permisiva. ¿Y qué es lo que se pretende? Si no hay una ley natural, si no hay una ley natural, Dios no existe. Y entonces, si Dios no existe, ¿qué sucede? Todo está permitido. Todo está permitido. Porque como no hay una ley natural y Dios no existe, entonces todo es posible, todo es permitido. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Así de fácil. ¿Qué tiene de malo? Yo puedo hacer lo que quiera, no hay leyes, no hay Dios. Y en esta sociedad permisiva lo que queremos es acabar con eso. Acabar con esa ley que nos deje hacer lo que nosotros queremos y acabar con ese concepto Dios para que no se nos meta más en la vida y poder actuar, entre comillas, con la libertad. Una libertad que nos lleva en el fondo a terminar lejos y ausentes del Señor. No con un corazón vacío, sino con un corazón no lleno de Dios, sino lleno del mundo. Un corazón insatisfecho, insaciable, incapaz de producir frutos abundantes. Bueno, continuando con este tema en el que estamos hablando de la cultura de la vida, ya habíamos dicho entonces dos aspectos muy interesantes. Un primer aspecto, habíamos reflexionado sobre una sociedad deshumanizada y luego hablamos de una sociedad permisiva. Qué importante es pensar en una sociedad relativista. Todo es relativo. Y en esta sociedad relativa solamente queda la opinión. Usted opina, yo opino, el otro opina, y en eso nos basamos, solamente en la opinión. Y esta sociedad relativa puede actuar de dos maneras, una impersonal y la otra totalitaria. Cuando hablamos de una sociedad impersonal, o mejor, de una sociedad relativa impersonal, es yo qué debo hacer, yo cómo debo actuar, yo qué debo seguir, cuáles son las líneas que yo debo proceder en mi vida para poder dar fruto abundante, como lo pide el Señor. Y entonces se habla de que se justifica todo. Justificamos lo que hago. Entonces, si yo hago esto, lo justifico, sea bueno, sea malo. Lo importante es que debe haber una explicación, de que debe haber una opinión, y con eso me voy yendo. O también una conciencia dormida o encallecida, donde lo que está pasando, lo que está sucediendo, a mí poco me interesa, a mí eso no me dice nada, a mí eso poco me afecta, y entonces voy dejando que las cosas vayan y vengan como el vaivén de las olas. Y nuestra vida debe tener un ancla clara y segura
porque no podemos vivir en una sociedad simplemente donde vaya y venga como el vaivén de las olas, o como en la frase que acostumbramos a veces decir: ¿para dónde va Vicente? ¿Por dónde va la gente? O también otros hacen y yo también puedo. Fácil. Si el otro puede ir a bailar, yo también puedo ir a bailar. Y si el otro sale a rumbear, yo también lo puedo hacer. Y si el otro toma, yo también puedo tomar. Y si el otro se emborracha, yo también. Y uno ve esto en la casa, donde hay varios hermanos. A veces la mamá o el papá de pronto cuidan mucho más al uno que al otro. O simplemente el más pequeño ve que el grande sale y se queda hasta las 10 de la noche, o hasta las 11 o a las 12, y al otro no le dejan sino hasta las 8. Y entonces el reclamo que hacen es: ¿y cómo al otro sí lo dejaron? ¿O cómo la otra sí puede? ¿O cómo la otra sí estrena? ¿O cómo al otro sí le dan? Entonces, si el otro puede, yo también puedo. Esa es la sociedad relativa, relativista. Y en esa sociedad estamos viviendo nosotros, considerada como un fantasma que tenemos que aprender a manejar. Eso a nivel de una sociedad relativa impersonal. Pero si miramos una sociedad relativa, totalitaria, estamos pensando de otra manera. Y hay que pensar de otra manera. Aceptamos todo lo que dicen y a veces aceptamos todo lo que hacen. El otro dijo que esto era así. Ah, bueno, está bien. O el otro hizo esto así. Ah, listo, no hay problema. Lo importante es que hagan. Y a veces hay expresiones así de ciertas personas. Ah, lo importante es que hagan. Aunque sea bien o sea mal para nosotros, lo importante es que hagan. Y eso muchas veces es lo que sucede y pasa con la sociedad que tenemos, hablando un poquito más del Estado. A veces el Estado piensa como organismo originario y determina leyes y promulga leyes y cosas por el estilo. Y, bueno, ellos están allá y él es el presidente y él es el alcalde y él es el gobernador y bueno, y listo. O también él es el párroco o él es el obispo y listo. Entonces él determina leyes y promueve cosas y al final piensa y organiza, y entonces nosotros nos quedamos ahí. Y queremos justificar muchas veces las cosas mal hechas. Hablemos, por ejemplo, el caso de la muerte como un signo de avance y de progreso. Hoy podemos matar con facilidad y hay muchas formas de hacerlo. Hoy podemos asesinar, hoy podemos acabar con la fe, podemos acabar con la esperanza, podemos acabar con las ilusiones. Hoy podemos acabar con la vida, con la fama de otra persona. Hoy podemos destruir al otro. Hay muchas facilidades. Y entonces, porque como yo puedo acabar con el otro, eso lo consideramos un avance, eso lo consideramos un progreso en el mundo de hoy. Antes había que coger una escopeta de fuego central, o una escopeta de chimenea, o una escopeta de esas con un calibre 16, y la llenaba uno de balines para matar por allá un pájaro, un animal, cacería, y hasta tirarle a las personas. Hoy no, ya hay máquinas y aparatos de tecnología que ni siquiera ruido hacen, entonces mato al otro y ni cuenta se da. O también utilizamos muchas cosas más, fíjese, y eso lo llamamos avance, y a eso le llamamos progreso. Esa es la sociedad que tenemos, esa es la sociedad relativista a modo totalitario. Qué importante es, mis queridos hermanos, que a la luz de esta palabra del Señor que hemos escuchado en esta tarde, aprendamos nosotros a empezar a abrir nuestra propia vida anclados en Cristo, porque desde Él y con Él podemos orientar mejor nuestra vida. Y ya para no alargarme más, permítame siquiera otro punto más, otro fantasma más. Ya llevamos 3 fantasmas: una sociedad deshumanizada, una sociedad permisiva, una sociedad relativista, y yo diría una sociedad anarquista. ¿Qué es eso de una sociedad anarquista? Una sociedad anarquista, mis queridos hermanos, de allí no hay Dios. Allí no hay Dios. Y como no hay Dios, entonces por encima de todo está el Estado. Por encima de todo está aquel que promulga normas, que promulga leyes. Un Estado anarquista, un Estado anarquista es el que propone fuera los principios de la ética, de la moral, todo ese tipo de cosas, para pensar
en otros aspectos que le permitan a él tomar las decisiones. Entonces, ¿qué significa esto de una sociedad anarquista? Significa que no se toman en cuenta las conclusiones, las decisiones, el pensamiento y el aporte del pueblo, de la gente. La gente sale y protesta y hacen un montón de cosas en las vías y en las calles y que con paros y con cosas. Y a veces en el fondo eso es simplemente por tratar de hacernos sentir, pero los que están allá arriba poco les interesa eso, poco les interesa, porque esa sociedad anarquista lo que interesa es el poder e imponer ideologías, y aquí, como dicen en esta expresión, se hace lo que yo digo, no lo que el pueblo necesita, no lo que la gente necesita, se hace lo que yo diga. Eso se llama poder y eso se llama anarquía. Y a veces hasta en los grupos apostólicos resulta una señora, o resulta un muchacho, o resulta un niño, o resulta el sacerdote, o alguna monjita, o alguna persona. Aquí se hace lo que yo diga. Y a veces en la casa, o el papá o la mamá también, bravos, furiosos, dice, aquí se hace lo que yo diga. Eso es mirado desde el punto de vista de una sociedad anarquista. A mí no me interesa el pensamiento de los demás. No me interesa lo que hacen los otros, me interesa es lo que yo digo y lo que yo hago, y así se tiene que cumplir. Es así entonces como podremos entrar a decir que el Estado define quién es el ser humano. En una sociedad anarquista el Estado es quien define cómo se vive o cómo no. Basta que pensemos en otros países, Venezuela por ejemplo, y algo otros más para no ponernos a mencionar aquí, donde el pueblo no puede vivir como el pueblo piensa y quiere, sino que se vive y se actúa no como quiere el pueblo, sino como quiere el Estado. Y ese sí es un problema serio, y ese es un fantasma de nuestra sociedad hoy moderna, y no nos va a dejar producir frutos abundantes como los pide Jesús en el Evangelio. Ser dueño de las palabras y separar la vida de la verdad, eso lo consideramos una supuesta libertad. Yo hago lo que quiera con lo mío, y eso lo escucha uno muy fácil en muchas personas. Esto es mío y yo hago lo que quiera con él. Si a mí me regalas un computador y usted me dice cuídelo, a la final yo digo pues ya me lo diste y esto es mío, yo hago lo que quiera con él. Si quiero lo cojo como una tabla para machacar cebolla sobre él, o si quiero lo utilizo para jugar de otra manera, o si quiero lo utilizo para estudiar. Eso es mío y como es mío, yo hago lo que quiera con él. Esas son las definiciones y las expresiones de una sociedad anarquista que nos va involucrando en este fantasma donde no nos deja cosechar para la gloria de Dios, para la iglesia y para el reino. Vamos entonces a decirle hoy al Señor que nos regale esa gracia de pensar un poco más, no solamente en mí, sino de pensar en mis hermanos. Porque la idea es que todos tratemos de buscar la manera de vivir en libertad, de vivir en paz y de vivir como hermanos. Yo quisiera que nos quedaran como conclusiones entonces estos 3 puntos que nos pueden servir para nuestra meditación siempre y para pensar como hombres y mujeres de Dios. Primero, hay que despertar como sociedad y como iglesia. No podemos quedarnos ahí dormidos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El mundo de hoy es exigente y se nos están metiendo corrientes y se nos están metiendo doctrinas extrañas y se nos están metiendo a la cocina a hacer los oficios nuestros. Y nosotros ahí entumidos, dormidos, tenemos que despertar, tenemos que levantar la voz de profetas, tenemos que proclamar con alegría y con entusiasmo nuestra fe y denunciar los actos y todas esas actitudes que van en contra de nuestra realización personal y de ante todo como hijos de Dios. Eso es lo primero que hay que hacer, despertar como sociedad y como iglesia. Y claro, ya lo estamos viendo. Ya hay gente que no se traga lo que dicen y ya hay gente que revoluciona y ya está despertando y está actuando. Lo importante es no despertar tarde, hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo rápido. Y segundo, no todo está perdido.
La obra es de Dios, mis queridos hermanos. No todo está perdido. Los esfuerzos, las luchas, el trabajo, los sacrificios, la oración que hacemos. No se desanimen, mis queridos padres de familia. No se desanimen, abuelitas y abuelitos, que a veces uno tiende a desanimarse porque el nieto es rebelde o porque el hijo es grosero. No se desanimen. No nos dejemos desanimar, que el diablo trabaja por ahí, metiéndonos el desaliento y el desánimo. Nada, la obra es de Dios. La gloria es de Dios y el esfuerzo y el trabajo es nuestro, pero no todo está perdido. Hay que seguir sembrando, hay que seguir cosechando, porque los frutos se van a ver, los frutos los hace ver el Señor. Y tercero, hay que hacer movilización de las conciencias. Nos lo dice Aparecida en el 358. Movilizar las conciencias y empezar a darnos cuenta qué tipo de conciencia tengo yo y emprender a caminar con una conciencia que me está diciendo, que me está juzgando y que me está llevando a darme cuenta de aquellos comportamientos y de aquellos actos que en vez de acercarme a Dios me están alejando. Hay que emprender entonces una revolución de la conciencia y empezar a darnos cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal hechas y que debemos replantearlas, que hay un Dios que nos ama, que nos invita siempre al amor y que está siempre ahí acompañándonos en todo lo que hacemos. Él nunca nos deja solos y nuestra alegría y nuestra felicidad y el llamamiento especial es a darle una respuesta generosa de santidad, con una vida santa e intachable hacia Él. Dejémonos tocar por el amor de Dios y sigamos siendo felices y sigamos estando muy unidos en la oración los unos por los otros. Amén. Así lograremos una sociedad justa, equitativa y en paz.